las promesas que hacía Álvaro Uribe Vélez con los campesinos y también con aquellos mineros era que si todo lo que brillaba era oro, no lo era para ellos, sino era para Álvaro Uribe Vélez y su gobierno. Lo que sigue y lo que vemos es un gobierno de Álvaro Uribe Vélez muy pro estas empresas, muy pro inversión extranjera, pero que también ha sido ampliamente cuestionado porque el auge y el impulso que se le dio a estas empresas a través de diferentes normativas pues no tuvo en cuenta o no tuvo lo suficientemente en cuenta el impacto ambiental y en las comunidades aledañas a estas concesiones. ¿Qué es lo que tenemos? Y es que para los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, recordemos que fueron de 2002 a 2010, su administración pues hizo mucho énfasis en atraer inversión extranjera directa y en promover, digamos que el auge y el crecimiento de las empresas minero-energéticas como a través de reformas, digamos que estructurales en las que se incluía a la minería. Fue tanto, digamos que el impulso que en ese momento se le dio que el sector minero pues tuvo un crecimiento de más de casi el 5% y la inversión extranjera en minería pasó del 42% al 67% en los gobiernos que digamos que en los que él estuvo a cargo. También se otorgaron alrededor de 9,000 títulos mineros. No sé si me pueden ayudar ahí con el reel de títulos mineros. Claro, vamos a ver en pantalla un comparado de cómo fueron aumentando la otorgación de títulos mineros con los años. Estos son unos mapas que hizo La Silla Vacía y que compiló un usuario en YouTube, y vemos que con el paso del tiempo pues se fueron, digamos que aumentando estas concesiones, pero lo que vemos, digamos, ya del gobierno de Álvaro Uribe es que este auge y estas concesiones pues aumentan, como lo vemos en este último mapa, pues de forma, digamos que muy fuerte y contundente. Para el gobierno de Álvaro Uribe, digamos que aplicaba el Código de Minas que entró a tomar vigencia un año antes a través de la ley 685 de 2001, que fue promulgada un poco antes de su posesión y que establecía que la propiedad estatal de los recursos minerales también reguló pues las concesiones y dijo que o estableció que la actividad minera pues era de interés nacional. Durante su mandato no es que se haya promulgado una reforma, digamos que total, a este código minero, sino hasta finales ya de su segundo periodo, pero sí se implementaron algunos cambios a través de decretos, políticas, liquidaciones empresariales y demás. Uno de esos es una ley que se promulga ya a finales de su segundo mandato en 2010 y modifica artículos sobre las reservas especiales, las prórrogas de concesiones y la comercialización pues que dan estas empresas. También hay una ley que se da durante su gobierno en la que digamos que se omite o digamos que da una flexibilidad en cuanto a las consultas previas, que es una de las grandes críticas que se le hace al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y es que digamos que pasa por encima de este recurso legal y necesario para las concesiones y para los títulos de explotación minera, que son las consultas previas a las comunidades que habitan la zona o que rodean pues esa región. Entonces, para hacer como un balance general de lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe en términos de minería, es que por un lado tenemos que se otorgaron 9,000 títulos mineros entre 2002 y 2010. Esto era algo alrededor del 6% del territorio nacional, y eso pues triplicó aumentó la llegada e incentivó la llegada de multinacionales. También digamos que promulgó e hizo que los trámites digamos de empresas y concesiones pues se aceleraran, y esto generó digamos que unos conflictos con las comunidades pues ya que no se priorizaban las consultas previas. En esa época, para 2004, se liquidó
Minercol, que era parte pues de un programa de renovación administrativa, y eso eliminó pues 40.000 cargos públicos en los 4 años de su primer periodo, y también facilitó la entrada de empresas mineras extranjeras. Hubo una reestructuración importante de Ecopetrol durante esos años, enfocada pues en los hidrocarburos, y también sus reformas laborales y pensionales pues facilitaron la mano de obra flexible para el sector minero, lo que aumentó la precariedad para los trabajadores pues de este sector. Pero digamos que en resumidas cuentas, si bien el gobierno de Álvaro Uribe impulsó el crecimiento de este sector, lo hizo a costa de las implicaciones medioambientales y a costa de las comunidades que se encontraban ahí alrededor de estas concesiones. O sea, en pocas palabras, aquí lo que tenemos para un gran orden de ideas. Los paras llegan precisamente cuando la minería se está conociendo en Antioquia a profundidad, a lo que se quiere hacer. El padre del hoy alcalde de San Roque, en esta zona donde se encontraba la hacienda Guacharacas, fue uno de los que llamó a Vicente Castaño, uno de los 3 hermanos Castaño, para decir: hermano, necesitamos que ustedes traigan aquí a los paramilitares para defender nuestras queridas haciendas, nuestros queridos terrenos. Pero la excusa, como lo estamos viendo, lo intentamos hacer ver aquí, es por el tema del oro. Cuando llega Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, lo único que hace él es intentar apoyar a estas multinacionales internacionales en vez de aquellos mineros ancestrales que con Frontino Gold Mines, por ejemplo, estuvieron en esta zona del nordeste antioqueño explotando las minas. Y lo curioso de todo esto es que Álvaro Uribe Vélez, como tú bien lo mencionaste, Mari, era a costa del campesino que tomaba estas decisiones, porque más o menos en su entrada en el 2002 también el Código Minero empieza a analizar en sus escritos la palabra minería ilegal, y ahí es cuando entonces todo el mundo empieza a ver que las promesas que hacía Álvaro Uribe Vélez con los campesinos y también con aquellos mineros era que si todo lo que brillaba era oro, no lo era para ellos, sino era para Álvaro Uribe Vélez y su gobierno, y que por eso él iba a proteger. Sale Álvaro Uribe Vélez del gobierno, después termina llegando Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa en esta época oscura, lo que serían las bajas extrajudiciales. Se sigue manteniendo la misma lógica de Álvaro de coger a las multinacionales internacionales de la minería como si fueran un brazo o prácticamente un aliado en Colombia, y también se empieza a alejar esta idea del campesino y la minería ancestral. Empiezan a llegar los paros mineros, empieza a complicarse más el tema de la formalización por esta misma explotación que hacen la mano oscura de los grandes empresarios, alejando al campesinado, y aterrizamos a esta misma época en donde llega un gobierno de izquierda muy bello y muy hermoso que saca las mismas banderas de siempre, que son loables y que se tienen que ondear, y es: vamos a proteger al minero ancestral, vamos a proteger a aquella persona que explotando su bocamina después termina siendo aterrorizado por estas grandes multinacionales que se alían prácticamente con lo que sería en ese entonces las Convivir, la Fuerza Pública, o también es estas agencias de minería que es la ANT o la Agencia Nacional Minera, y etc, y etc. Y entonces, ¿qué pasa en este gobierno de izquierda? Primero, salen con estas mismas promesas hermosas y bellas, como hacen todos los gobernantes, de vamos a cambiar la situación, vamos a mejorar sus ingresos, vamos a hacer que su territorio sí sea suyo y que usted lo pueda explotar. Pero nos damos cuenta de que la realidad es otra, y no tanto por el punto de que el gobierno haga, no haga, omita o cierre los ojos o se ponga un velo ante esta situación, sino porque en el mismo lugar donde llegaron los paramilitares, en el mismo lugar donde las minas se utilizaron para lavar activos, donde se utilizaron también para financiar la guerra antisubversiva, entre muchas comillas, y también el desplazamiento, llega nada más y nada menos un señor que es hijo de uno de los fundadores del Bloque Metro, el señor Luis Alejandro Villegas Uribe. Y vuelvo y repito, el padre de este señor, según documentos de la fiscalía que tenemos nosotros y también sentencias de Justicia y Paz, hablan de que Vicente Castaño recibió la llamada del padre del hoy alcalde de San Roque, donde se encuentra la hacienda Guacharacas y todos estos títulos mineros, para que fuera a la zona de los empresarios. Y nosotros... Vicente Castaño, alias Rambo, se supone que el brazo de la Sauce del narcotráfico, ¿no? Sí, señor, o sea, pero Fidel creo que era Rambo. Fidel era Rambo, pero bueno, este era Vicente es el ala narco puro, o sea, el ala narco, los otros eran lo que usted decía, esa obsesión de la insurgencia nos está controlando, nos tiene el miedo y demás, toca defender a los grandes ganaderos y demás, pero
el que realmente metió el narcotráfico, o el que veía con buenos ojos el narcotráfico, era Vicente. Era Vicente. Entonces esta misma ala narca es la que llega a cuidar a los hacendados prácticamente. Y es el hecho de lo que estamos demostrando aquí, pero es por el punto del oro. Porque Antioquia es un lugar muy, pero muy rico de oro. Y desde 1800 más o menos también ha tenido una ruta del contrabando para poder seguir exportando este precioso oro o estas piedras preciosas y metales preciosos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y que también ha sido una ruta utilizada más adelante para el narcotráfico. Por eso es que mencionamos que los paramilitares, de cierta forma, cuando aterrizan en Antioquia, no es tanto por la lucha antisubversiva que quieren librar, sino más bien porque hay otro interés, y es el proyecto extractivista. Y retomando ahora, haciendo este contexto unos 30 años para atrás, llegando ahora al gobierno de Gustavo Petro, ¿qué nos damos cuenta? Las promesas siguen presentes, la misma idea de querer recuperar el campesino y que tenga su mina sigue presente, pero nos damos cuenta de que en la gobernanza, en medio de la democracia, puede llegar el hijo de uno de los supuestos fundadores del bloque Metro a ser alcalde, en este caso alcalde de San Roque. Y es que nosotros, hablando con los mineros que se encuentran en esta zona, los verdaderos mineros ancestrales que durante mucho tiempo han luchado por su tierra y que a punta de pico y pala, de forma entre muchas comillas ilegal, han logrado sobrevivir, nos comentan que sigue estando el entrampamiento, un entrampamiento que aquí consideran es institucional y tiene que ver básicamente con que las instituciones que se encuentran en este estado, igual su nombre lo dice, valga la redundancia, las instituciones que se encuentran en este mismo lugar en San Roque, cuando miran al campesino lo miran con ojos de asco, no lo ven como si fuese realmente una persona o un empleador o una fuente de economía, sino simplemente como el invasor que se encuentra acabando con los recursos de las multinacionales que por X o Y razón llegaron, por codicia, por contactos o por amor. Pero escuchemos qué fue lo que dice Didier Moreno sobre esta situación del entrampamiento y algo muy, pero muy grave, y es prácticamente lo que pasó en el pasado con Frontino Gold Mines, pero ya les explico, escuchemos. Entonces nosotros vamos, nos caracterizamos y pues en el transcurso de 48, 72 horas estamos recibiendo visitas, pero para hacer cierres y amparos administrativos irregulares. Entonces ahí es donde encontramos que hay un entrampamiento porque nos quieren dirigir hacia unas figuras que ofrecen los titulares, las cuales son desgastantes porque nos obliga a asociarnos con estas multinacionales, y pues esa es una forma de ellos cumplir con unos requisitos también sociales, supuestamente. Yo lo mando. Aquí entonces Didier Moreno, ¿qué es lo que cuenta? Hay un entrampamiento. Nos quieren entonces a nosotros embalar dando la información de dónde explotamos las minas, nuestros socavones, pero que al cabo de unas cuantas horas nos vemos ya puestos al frente de los fusiles para que nos saquen de ahí. ¿Qué pasó en 1994? ¿Qué pasó en esta misma época de Frontino Gold Mines y cuando los grandes empresarios hacendados se sentían amedrentados por la guerrilla? Exactamente lo mismo. Cuando Álvaro Uribe Vélez también llega a la presidencia, ¿qué es lo que le dice a estos mineros en Frontino Gold Mines? Hermano, usted vaya a las instituciones legítimamente del Estado, busque sus papeles para poder legalizar su título minero. ¿Cuánto tiempo fue que usted trabajó con punta de pico y pala esta zona? Perfecto, listo, yo lo legalizo, yo le hago el favorcito, según hablando como si fuese Álvaro Uribe Vélez, yo le hago el favorcito de darle trabajo por esta labor tan magnífica que está haciendo usted como minero ancestral. Poco tiempo después, cuando se van dirigiendo los campesinos, endulzados el oído por las palabras de un presidente, van y se dirigen al departamento de Antioquia, intentan hacer sus papeles, pero otra empresa minera ya les había ganado. Y nuevamente el entrampamiento institucional. Y básicamente 30, 40 años después nos damos cuenta que sigue sucediendo lo mismo, pero que las personas que dirigen o manejan el distrito son otras. Y eso es lo problemático. Y uno se pone a pensar entonces, listo, ¿qué pasará en la cabeza de estos personajes que ahora comandan y llevan las banderas de San Roque, que siguen siendo presuntamente aliados de estas multinacionales? Y no lo decimos nosotros, lo está diciendo prácticamente el propio alcalde de San Roque, el señor Luis Alejandro Villegas Cano, cuando también intenta decir entre líneas que los procesos que están llevando estos mineros ancestrales para sacar un título minero que no debería estar en su zona son mentiras, que son comentarios ilegítimos. Y en forma bastante curiosa, el hijo de uno de los fundadores del bloque Metro está diciendo mentiroso a una persona que lucha por sacar un título minero. ¿Estamos repitiendo la historia? Veamos qué fue lo que dijo el alcalde. Pero da vergüenza ver cómo el corregimiento de Providencia
está vuelto ñola en una división que un personaje haya llevado constantemente tratando a los mineros y explicándoles lo que no existe, lo que no está pasando. Hombre, entendamos que hay veces tenemos mineros que no tienen la capacidad intelectual que posiblemente puede tener un abogado o puede tener cualquier otra persona, inclusive ustedes como concejales. La caducidad del título de Gramalote no existe, está vigente hasta el 2043. Y no es que yo defienda a Gramalote, yo defiendo la verdad. Defiende la verdad, pero también aquellas personas que luchan por sacar estos títulos mineros que también dañan el medio ambiente, que de alguna otra forma desplazan personas con este entrampamiento institucional. ¿Es seguro lo que usted está diciendo, alcalde? ¿No los defiende? Y otra cosa que también nos ha contado este líder social y minero, el señor Didier Moreno, que ustedes escucharon hace unos momentos, es que hay dos entrampamientos. El institucional, que tiene que ver con que usted da la información para que después lo terminen sacando prácticamente rápido de lo que sería su lugar de trabajo, y el entrampamiento catastral, que es básicamente usted tiene que pagar un impuesto catastral por el lugar en el cual usted habita, pero imagínese que ese impuesto catastral aumenta al 400, al 500%, y usted, siendo un campesino, un humilde campesino, no lo logra pagar, y después llega la maravillosa palabra de la expropiación, pero no para un estado hermoso y grande como es Colombia, sino una expropiación para los títulos mineros de estas grandes multinacionales que después terminan cooptando el territorio que le hacía parte a las personas. Ahora bien, yo quiero que ustedes vean un poquitico cómo es que se está manejando todo el tema de el sacar a los mineros ancestrales, porque es la misma forma que antes. Quizás no son los comentarios o la agresividad que se veía en aquellos tiempos de antaño la misma que se encuentra hoy día, pero es exactamente lo mismo. El fusil, el amedrentamiento y, claro, la explosión para que no se siga trabajando. Veamos este video. Apenas eso suena, yo tiro de la para esta mierda. Ay, eso primero debió cuando levantó y después escuchó. Uno cuando ve estos videos dice, claro, criminales, están invadiendo la zona, no deberían estar, pero uno se pone a hablar con ellos y dice, no, es que yo he estado mucho tiempo atrás que el propio título minero, y eso es algo que también la propia ley lo ha hablado. Si el minero ancestral se encuentra primero que el título de estas grandes multinacionales, hay que respetar al minero ancestral, pero en ese orden de ideas, nuestros maravillosos libros y esas hermosas palabras que aguantan todo en el papel no sirven para absolutamente nada cuando se ve la realidad aquí, en estas zonas del país, exactamente en Antioquia. Y vuelvo y repito, cuando llegó el presidente Gustavo Petro en campaña dijo, a los mineros hay que cuidarlos, a la minería ancestral hay que cuidarlo. No existe la minería ilegal en este caso cuando se trata de trabajadores. Minería ilegal se habla, por ejemplo, con las grandes organizaciones criminales como el Clan del Golfo, el ELN o las FARC, pero en este caso no. Y Gustavo Petro, con sus promesas y con sus banderas, dijo, vamos a revisar la titulación minera y si no cumplen con los requisitos, salen. Esta fue la promesa que hizo el presidente. La constitucional que fue expedida hace poco dice que el gobierno tiene que revisar la titulación minera de cara al medio ambiente. Pues hermanos, necesito que revisen ya. Y si eso da que esos títulos se reversan, revérselos, para que la pequeña minería pueda tener un espacio en Colombia y entonces se puedan quedar quietos en un sitio y entonces el gobierno puede ayudarles a que saquen el oro sin mercurio. Cuando estamos en esta polémica de los precios, de la energía, de los precios altos que hay con estas empresas que por X o Y razón quieren verle la cara al colombiano, el presidente Gustavo Petro salió a decir exactamente esto y con el hoy exministro de Minas, Andrés Camacho, le dio la orden, si hay que reversar, se reversa. Sale el exministro de Minas, llega otra persona, pasa un jurgo de tiempo después de toda esta polémica y que nos damos cuenta de que nada ha pasado. Y aunque el presidente Gustavo Petro otra vez llegó a la Alpujarra ondeando las mismas banderas y esta vez llegando a decir que va a tocar la puerta y sentarse a tomar café con los dueños de estos títulos mineros, tampoco ha pasado nada. Pero yo quiero que ustedes escuchen la propuesta del presidente para que vean un poco que aunque llegue la izquierda a los territorios donde están los títulos mineros de la ultraderecha, tristemente el poder económico no los da para dar su salida. Pero escuchemos lo que dijo el presidente. Esa
dueños de Anglogol Ashanti deben saber que se deben retirar de la tierra campesina. Ojalá por su propia voluntad. Si no, iré hasta donde viven los accionistas de la empresa a decir. Tristemente esto no ha pasado. Tristemente quizás no vaya a pasar. Y ese es el llamado de urgencia que nosotros hacemos, porque la información que tenemos sobre estos títulos mineros y lo que llaman caducidad de lo que sería el poder ejecutar sus labores en ciertos territorios no está. Y lo preocupante de todo esto es que quizás vuelva a llegar un gobierno de derecha o un propio gobierno de izquierda que tenga que verse las manos atadas por el mismo poder que tienen estos títulos mineros con las organizaciones legítimamente del Estado o con los grupos armágenes de la ley, porque también la historia ha dilucidado eso. Y es que más o menos también en el 2014, si no estoy malo, por esta misma época donde hubo mucho paro minero, se comprobó que el vicepresidente de Frontino Gold Mines en esta misma zona en Antioquia tenía vínculos presuntamente con lo que sería la oficina de Envigado, los Úsuga, los Rastrojos y probablemente después con lo que sería el Clan del Golfo o el hoy llamado Ejército Gaitanista de Colombia. Por eso es que queremos hacer el llamado de urgencia contra esta situación y que usted conozca, por ejemplo, también de que la llegada de la guerrilla a Antioquia tenía claramente una lucha contra la oligarquía, pero la llegada del paramilitarismo en Antioquia sí tenía que ver con lo subversivo, sí tenía que ver con acabar aquel camuflado que se la pasaba en la selva, o más bien era para sacar del territorio a los campesinos y dar paso a los proyectos extractivistas. Porque hoy, por ejemplo, solo estamos hablando de la minería, pero no hemos hablado de Hidroituango, no hemos hablado de estas masacres de esta zona del territorio donde también pasó lo mismo y que curiosamente no había guerrilla, sino simplemente la idea de desplazar y desplazar y desplazar para que llegara la platica, que hoy día ninguno de los colombianos la estamos viendo, muchachos. Sí, una historia que también hemos visto, por ejemplo, con las minas de esmeraldas en el departamento de Boyacá, que hemos visto en Socha, que hemos visto en Musu, que hemos visto en muchas partes, detallado aquí en el tercer canal, y que van de la mano a lo que usted dice, o sea, esos favores que le hacen a las grandes multinacionales, por ejemplo, a Anglogol Ashanti, que todo el mundo tiene en el imaginativo que es gringa, pero es de origen sudafricano. Sí. También tiene varios señalamientos contra distintos mineros ancestrales en diferentes partes del país. Y también hemos visto, por ejemplo, el caso de este Jesús Hernando Sánchez, unos títulos mineros que le dieron, o sea, pago con pago, favor con favor se paga, y realmente lo que hacen es con grupos armados, o lo que han hecho históricamente con grupos armados, desplazar a las poblaciones para poder intervenir. Y lo que usted dice, que estas grandes multinacionales lleguen aquí y nos vendan esa idea neoliberal, ya estoy sonando muy Petro, pero esa idea neoliberal del tema de, ay no, son los inversionistas que son los que vienen a hacer empresa y demás, pero ¿a costa de qué? También el impacto ambiental que esto tiene, ¿no? Porque no solo de desplazamientos, estamos hablando, por ejemplo, nosotros tuvimos una denuncia en Socha, que la gente toma agua con carbón. Agua con carbón. O sea, humedales, cuerpos acuíferos, represas y demás que están totalmente pues devastadas por el impacto que tiene la extracción de estos minerales. Acá también Alejandro Vitargo me pregunta, ¿esa camisa de uribista qué significa? Exactamente eso. Nada. ¿Por qué? Porque a mí me vale verga. Y hoy estamos hablando en contra del personaje que representa, por ejemplo, estas palabras. Y es precisamente para hacer referencia a lo que significa nuestro programa, que no copiamos, que no le copiamos, que no copiamos, de absolutamente nada. Y es que también otra cosa que hay que hablar de la minería, que es muy importante. Pero espera, es quería mencionar de Anglogold, que Anglogold también fue la empresa minera de toda la disputa o de todo el liderazgo de Francia Márquez en el Cauca, en Suárez Cauca. Recordemos que ella empieza su carrera y su trayectoria, digamos que pública, como lideresa ambiental. Ella es de Suárez Cauca y allí digamos que empieza toda una disputa de su comunidad para evitar digamos que la llegada de empresas mineras, entre esas Anglogold, y unas denuncias muy fuertes por esas implicaciones medioambientales que venimos hablando. En este caso ellas denunciaban que se estaba secando el río, ¿no? Que estaban secando el río, donde pues hay todas unas prácticas ancestrales y comunitarias pues de estas poblaciones. Entonces creo que ha sido una lucha de años, ¿no? O sea, venimos hablando de que esto de las multinacionales y los costos de su llegada ha sido una lucha de varias comunidades en el país, que viene de muchos gobiernos atrás. Y también hay una hipocresía, porque bueno, Anglogol Ashanti
Yo me acuerdo en su momento varias protestas que se han hecho alrededor de, sobre todo creo en la séptima, que tienen varias sedes, pero hay otras que son de origen canadiense, como Eco Oro Minerals, Red Eagle Exploration y Minesa, ahora Iris Mining, que son de origen de los Emiratos Árabes Unidos, de Canadá, sobre todo de ese país, que son de los que más sacan pecho a decir que protegen el ambiente, que eso, mejor dicho, tienen un compromiso con la sostenibilidad, pero llegan a otros países de manera imperialista, hay que decirlo, o sea, estoy re petrista hoy. No. Y pues obviamente a acabar con todos los recursos naturales para sacar un provecho y obviamente dándole tajadas a los grandes gobernadores, a las personas que hacen esto, y con una complicidad del ANLA, de las corporaciones regionales, que no sirve para un carajo. O sea, hablo de Corpo Boyacá, hablo, ¿cómo es que se llama el que usted le dijo a Benetti? Corpo Valle. Corpo Valle, o sea, un poco de corporaciones que absolutamente no han hecho nada por los mineros ancestrales y por supuesto por los recursos ambientales que se están perdiendo, y con ese discurso de nosotros somos un país totalmente sostenible y demás, pero en otros países sí hacemos lo que queremos con los recursos naturales, y todo esto aún peor a costa de desplazamiento, de masacres, de secuestros y conformación de grupos paramilitares. Hablamos de una hacienda que era del grupo Uribe, la familia Uribe, que primero, pues según los registros, fue atacada por la guerrilla en múltiples oportunidades, que fue el epicentro de grupos paramilitares, y que después de todo este auge paramilitar, procesos de paz y demás, vieron fue una oportunidad de negocio para hacer minería. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?